En el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de cómo discernir la voz de Dios. La semana pasada hablamos de que Dios habla hoy y vimos de qué manera Dios habla hoy. Dios habla a través de su palabra, de manera predominante, a través del Espíritu que mora en nosotros, personas que Dios envía a nuestro caminar y circunstancias que Dios orquesta, y muchas veces Dios hace que todas esas cosas coincidan y ahí tenemos certidumbre de que Dios nos está hablando. Pero yo quiero volver a reiterar que el propósito número uno de la oración no es cambiar la mente de Dios, la voluntad de Dios, porque Él no la va a cambiar. Dios es perfecto. Cada vez que Él tiene un pensamiento, es un pensamiento perfecto. El propósito número uno de la oración es escudriñar el corazón de Dios. Y una vez ese corazón ha sido escudriñado, lo que yo estoy tratando de hacer es descubrir ese carácter de Dios en medio de la circunstancia que yo estoy viviendo. Y cuando yo hago eso, entonces yo comienzo a entrar en sus propósitos, como Cristo lo hizo. Padre, si es posible que esta copa pase de mí, amén, que se haga, pero si no, que se haga su voluntad. Él está entrando en sus propósitos ahora, que se haga su voluntad y no la mía. El propósito de la oración es poder descubrir cuál es ese propósito para yo entrar en ese propósito, de manera que la gloria de Dios pueda ser experimentada por mí y yo pueda participar de lo que es el despliegue del poder de Dios en la manifestación de su gloria. Te voy a leerlo como lo tiene en la diapositiva. El propósito número uno de la oración es escudriñar el corazón de Dios para conocer su carácter y entrar en sus propósitos para luego experimentar su poder y participar en su gloria. El Señor Jesús, una vez se para del huerto de Getsemaní, experimentó el poder de Dios que lo llevó a la cruz, y el día que Él se crucifica, Él participó de la gloria de Dios al desplegar el amor, la justicia, la gracia y la misericordia de su Padre. Ese es el propósito de la oración. De manera que eso nos ayuda a reorientar la manera como nosotros venimos orando. Decíamos, creo en algún momento, creo que hice el comentario, y si no fue aquí, lo hice un poquito antes de entrar, es más importante lo que viene de arriba que lo que va desde abajo. De manera que eso nos ayuda a entender que muchas veces hemos estado hablando, pidiendo, todo eso es lo que va desde abajo, pero eso no es lo más importante. Pero la manera como nosotros hemos aprendido a orar es que eso es lo único importante que pasa en la oración. Es más importante lo que baja que lo que sube. Lo que subió del Señor Jesús en Getsemaní fue, si es posible que esta copa pase, yo quisiera. Eso es lo que subió. Lo que bajó fue, no es posible. Continúa, hijo. Y Él fue a la cruz. Entonces eso es lo que Dios quiere que yo experimente en la oración. La voz de Dios, o la voz que yo escucho, depende de múltiples cosas que se dan en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Yo voy a usar esta ilustración que ya muchos de ustedes han oído, pero algunos seguro que no la han oído. De manera que yo me voy a tomar el chance de ser repetitivo y de ser cansón si usted quiere. Pero este indio es llevado a Manhattan. Entonces, en medio por alguien de New York, él nunca había estado en New York, porque ilustra lo que yo quiero decir a continuación, por eso la estoy repitiendo. Entonces, en medio del bullicio de los autobuses y de los trenes y de la multitud de la gente, él le dice al neoyorquino, yo oigo un grillo. Y la persona le dice que tú oyes un grillo aquí en medio de todo este bullicio. Y dice, yo estoy oyendo un grillo. Dice, no, pero tú no puedes oír un grillo. Dice, yo oigo un grillo. Sigamos hacia adelante. Entonces continúa caminando, él se acerca, va al tronco de una mata, levanta el grillo y le dice, mira, yo te dije que había un grillo, míralo aquí. Y el neoyorquino le dice, wow, pero ¿y cómo tú oíste eso? Le dice, mira, es muy fácil, se mete la mano en los bolsillos, encuentra unas monedas, la tira hacia arriba, las monedas caen en el piso, y todo el que estaba alrededor se volteó para ver dónde habían caído las monedas. Y él dice, ¿tú ves? Todo depende de lo que tú estás tratando de oír. Cuando yo voy a orar, lo que yo oigo de Dios depende de lo que yo estoy tratando de oír. Entonces esa es la ilustración para entrar ahora donde yo quería ir. Si yo oro con una mente cerrada, esto es lo que yo quiero,
Este es el novio que yo quiero, esta es la novia que yo quiero, esta es la casa que yo quiero, este es el país que yo quiero, este es el proyecto que yo quiero. No importa lo que Dios diga, ya yo determiné lo que voy a escuchar. Ya Dios me dijo que sí. No ore. Economícese el trabajo. Y honestamente, hermanos, no es así que muchas veces hemos entrado a orar. Convencido antes de orar que esto es la dirección que Dios quiere. Y eso puede ir desde una casa que quiero comprar, hasta un novio con el que me quiero casar, hasta un proyecto en el que yo quiero entrar. No ore. Ya usted sabe lo que Dios le dijo. Porque usted entró no a determinar la voz de Dios, sino que Dios le afirme lo que ya usted planificó y deseó. Número 2, si quiero algo, y eso es lo único que yo quiero, que es muy similar a esto, eso es lo que cierra mi mente, determiné lo que voy a oír. Si yo oro con una mente nublada por mi ansiedad, algunos de nosotros estamos muy ansiosos, tenemos vidas muy aceleradas, tenemos muchos frentes abiertos, tomamos esta responsabilidad y esta responsabilidad y esta responsabilidad. O estamos ansiosos porque nosotros no hemos sabido descansar en el Dios que me manda a descansar, en el Dios que controla los eventos. Con esa mente nublada por la ansiedad, yo no puedo dilucidar lo que oigo. ¿Usted no ha estado alguna vez escuchando una clase como esta, o en la universidad, o donde sea, y usted está ansioso y está nervioso por alguna razón, y yo no entiendo, es que yo no entiendo. Háblame después, que estoy muy ansioso ahora. Eso pasa con la voz de Dios. De manera que a menos que yo pueda aquietar mi vida, para aquietar mi mente, yo no voy a tener buenos resultados en la oración. Porque yo estoy muy ansioso. Yo no he aprendido a descansar para yo poder escuchar. La ilustración del profeta Elías, él escucha la voz de Dios en medio de un viento apacible, no en medio de el ruido anterior del viento recio y la roca siendo despedazadas. Yo necesito quietud. Y no es solamente en la media hora o 15 minutos que yo oro, yo necesito quietud en mi vida para yo poder escuchar la voz de nuestro Dios y su dirección. Él quiere guiarme. Si mi mente está en desorden, porque mis prioridades no están en orden, entonces yo no sé qué hacer primero a la hora de Dios hablar. Claro, porque mi prioridad, en el primer lugar tengo la prioridad número 5. En el segundo lugar tengo la prioridad número 4. Cuando Dios habla, yo abrazo lo que está en prioridad número 1, y Dios me está hablando de la prioridad número 1, excepto que yo la tengo en el 5º lugar. Entonces yo no sé lo que... Entonces yo tomo una decisión y es una mala decisión. Pastor, pero yo creía que eso era lo que Dios me había dicho. Pero Dios no se equivoca, ni Dios trata de que yo me confunda. Es que mi vida está muy desorganizada. A veces mis finanzas están desorganizadas. El cuidado hacia mis hijos está desorganizado. La relación esposo-esposa está desorganizada. En ese desorden de prioridades, es imposible que la voz de Dios sea claramente discernida. No puede ser. De manera que yo necesito organizar mi vida para yo entender de qué es lo que Dios está tratando de decirme. Si yo tengo una mente liberal, porque mi teología es medio liberal, ya yo voy a reinterpretar todo lo que Dios me diga. Y de repente tú dices, que Dios te dijo eso. Porque como mi teología es tan abierta, que estoy abierto a todo tipo de distorsiones. Y las distorsiones pueden ser puramente teológicas, en aspectos muy teológicos, o pueden ser cosas muy prácticas. Mi relación, ¿cuántas veces no hemos oído de parte de novios, novias, convencidas
de que Dios le ha pedido que se case con esa persona que es un incrédulo, y muchas veces ni siquiera cualquier incrédulo. A veces con mal testimonio, ¿no? Pero Dios me habló de que yo le sea instrumento de conversión. Bueno, el noviazgo nunca ha sido un buen instrumento de evangelización. Siempre ha sido un buen instrumento de confusión. Si yo oro con una mente sumisa, que es lo que menos tenemos, una mente obediente, no queriendo lo que yo quiero, diciéndole a Dios, esto es lo que yo quiero, pero eso no es lo que yo quiero hacer, sino es lo que tú quieres. Y eso es válido para cualquier cosa. Usted pide un préstamo al banco, Señor, que me concedan el préstamo, que me concedan el préstamo, que me concedan el préstamo. Al otro día de que me levanto, llama a fulano, fulano, ¿tú no tienes un amigo en el banco que...? Pero, ¿tú quieres el préstamo o tú quieres la voluntad de Dios en el préstamo? De tal manera que si Dios entiende que tú no debes tomar ese préstamo, la petición no es, concédeme el préstamo, que me concedan el préstamo, llamar a mi amigo a ver si me conceden el préstamo. No, Señor, mira, yo estoy buscando un préstamo, pero si ese préstamo no es tu voluntad, yo te pido que tú cierres la puerta, que tú impidas que se me otorgue, y si tú lo haces así, yo te voy a dar también el honor y la gloria, y yo voy a entender que tú lo has hecho. Tú eres soberano, pero si tú estás en favor de esto, no hay nada que lo pueda detener. Yo te pido que toda oposición tú la puedas eliminar. Yo voy a tener mucho más facilidad en determinar ahora cuál es su voluntad. Pero muchas veces nosotros ni oramos y llamamos al amigo que nos haga las diligencias en el banco. Entonces ahí no podemos determinar la voz de Dios. Entonces vamos a dar ahora, quizá no terminemos hoy, 10 principios de cómo discernir esa voz. En primer lugar, la voz de Dios es consistente con su palabra. Recuerde que yo le decía el primer día, es imposible, es difícil si no imposible, discernir la voz de Dios si yo no conozco su palabra. Porque de repente yo estoy supuestamente siendo guiado a hacer una cosa que si yo conociera su palabra, yo no la hiciera. Entonces la falta de conocimiento de la palabra oscurece por completo o parte de la voz de Dios. Y aquí hay una simple ilustración de una historia. Primera de Samuel 13, del 8 al 13. Está hablando de Saúl. Saúl esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Samuel está esperando. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, 6, 7, el pueblo comenzó a desperdigarse. Entonces Saúl dijo, traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y él ofreció el holocausto. ¿Qué hizo que Saúl, no siendo sacerdote, ofreciera holocausto? ¿Pero qué lo desesperó? Dos cosas, el pueblo se estaba disgregando y Samuel no acaba de llegar. Pero la palabra de Dios dice que si tú no eras sacerdote, tú no puedes ofrecer holocausto. Entonces Saúl pudo haber sentido en su interior que Dios le estaba guiando a ofrecer sacrificio. No, Dios no te puede guiar a ofrecer sacrificio porque Él violentaría su palabra y la palabra de Dios nunca es violentada por Dios. Entonces ese solo hecho y conocimiento hubiese impedido que Saúl hubiese pecado y hubiese perdido su reino. Pero él la ignoró. Y él ofreció el holocausto y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino. ¡Wow! ¿Te imaginas? O sea, 7 días esperando, Samuel no llega. Aquí está el altar, tráeme el holocausto. ¡Pum! Ofrecido. ¡Samuel! Si hubiese esperado 3 minutos, 5 minutos, 1 hora, no sé, el texto no nos dice exactamente, pero poco tiempo. ¿Tú sabes por qué Dios detuvo a Samuel para que no llegara su tiempo? Probando a Saúl. ¿Sabe por qué Dios detiene la respuesta a nuestras oraciones muchas veces?
Probándome a mí. Probando mi obediencia. Probando mi fidelidad a su palabra. Probando lo que yo he prometido. Probando mi corazón. Entonces la voz de Dios siempre consistente con su palabra. ¿Qué has hecho?, dice Samuel. Saúl respondió: como vi que el pueblo se dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados, están las dos razones, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. ¿En contra de la palabra de Dios? No way. Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente. No has guardado, ahí está, no has guardado el mandamiento que el Señor, tu Dios, te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, en una noche, en un momento, en un holocausto, haciendo algo sagrado, porque el sacrificio era sagrado. Samuel perdió su reino. ¿Tú puedes creer eso? Saúl, gracias. Saúl perdió su reino. Estaba probando su mente ahora. Nosotros pecamos con cosas sagradas, eso es lo peor. Porque Saúl pecó con una cosa sagrada, igual que los hijos de Aarón pecaron ofreciendo sacrificio. Yo puedo venir a la iglesia el domingo y pecar en mi venida a la iglesia, por la motivación de mi venir, con el espíritu en el que he venido. Porque al venir he violentado a veces el principio que Dios me dice que yo debo atender. La voz de Dios es consistente con su palabra. Y Samuel le dice a Saúl: ¿desea Dios más qué cosa? ¿Sacrificio u obediencia? Los sacrificios son aquellas cosas que hacemos, como el atender esta noche, es parte de los sacrificios, por así decirlo. Pero si nuestras vidas viven en desobediencia, ¿qué hago con esta noche? ¿Qué hago con el domingo en la mañana? Si mi vida, el resto de mi vida está en desobediencia. Si no tengo una mente sumisa, no tengo un corazón sumiso. Si la sumisión no se da en todos los planos de mi vida. Me someto al jefe porque me puede votar, pero no me someto a los padres, no me someto a Dios. No me someto a autoridades civiles, no me someto a mis autoridades espirituales. Entonces no puedo entender la voz de Dios. Número 2, la voz de Dios es consistente con su carácter. 1 Corintios 14, 23, 33 y 40. Son 3 versículos, el 23, el 33 y el 40. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? El 33 ahora. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, pero que todo se haga decentemente y con orden. Entonces ahora, cuando usted ve cosas o en su vida de oración, o en el desenvolvimiento de una iglesia, que es un desorden, no se le atribuye a Dios. Porque claramente la palabra nos dice, no, porque estábamos orando y Dios lo hizo. Pero ¿en qué terminó? En un desorden. Usted ha oído testimonio de ese tipo, ¿verdad? Quizá usted lo ha visto. Yo he estado en iglesias. Recuerdo cuando vivía en Estados Unidos y venir a visitar una iglesia, donde en medio de la oración la gente comenzaba a dar vuelta como locos. Si no me quito me hubiesen dado en la cara, sillas caían en el piso. Ese desorden. Nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Entonces, ¿te das cuenta cómo yo termino pudiendo discernir la voz de Dios? La voz de Dios es consistente con sus propósitos. Mateo 16, 22 y 23. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderlo diciendo: no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús sabía cuál era su propósito. Dios se lo había dicho, Dios lo había encaminado, Dios iba en una dirección. De repente, alguien, uno de sus discípulos, bien intencionados, yo tengo que recordar eso, que el hecho de que la persona sea mi hermano o mi esposa y tenga buena intención no implica que viene de Dios.
Pedro, yo no creo que tenía ninguna mala intención con el Señor Jesús. Era de los seguidores más cercanos, su intención era buena y Pedro trató de parar a Jesús para que no llegara a Jerusalén, con lo cual, si Jesús hubiese sido como uno de nosotros, quizás le presta atención y es desviado de su propósito. No, yo tengo un propósito definido por Dios, yo voy camino a mi propósito, la voz de Dios no puede ser contraria al propósito que Dios me ha señalado. Y eso es importante, porque yo he escuchado, hace unos años atrás, una mujer casada decir que se iba a ministrar al campo misionero, dejando al esposo aquí, porque Dios le había llamado a ejercer esa función. No, si tú estás casada, ya sabemos cuál es el propósito de la esposa en el matrimonio. La voz de Dios no puede ser contraria al propósito que ya tú conoces. Tú estás casada. Tenía que quedarte soltera. Pero se supone que Dios te habló, según lo que yo conocí, ya después de casada. Entonces no puedo ahora inventarme la idea de que yo estoy dejando a mi esposo por el Señor. No. Quizá por otro Señor, pero no por el Señor de arriba. No, el matrimonio tiene un propósito y la voz de Dios no va a hacer violentar ese propósito. Tú te das cuenta que cuando tú vas poniendo las cosas en su lugar, esa voz no es tan compleja. Nosotros hemos difamado a Dios de múltiples maneras, diciendo que la voluntad de Dios, lo hemos dicho otras veces, pero recalcándolo, que la voluntad de Dios sí es difícil de encontrar, que a Dios no hay quien lo entienda, que yo no sé, porque Dios no habla claro. Ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es mi Padre, y ustedes que son padres de familia nunca le han hablado a sus hijos con confusión y tratando de confundirlo y de que sus hijos no sepan lo que usted quiere para ellos. Usted nunca le ha tratado de decir, usted nunca le ha dicho a su esposa, mira, yo quiero que mi hijo vaya a la universidad, pero no se lo diga. Usted nunca le ha dicho a su esposa, yo le voy a pagar a la universidad a mis hijos, pero no se lo diga, ¿eh? No, entonces si usted que tiene corazón malo, y yo también, sabes hacer cosas buenas para con sus hijos, mi Padre que tiene un corazón todo bueno, quiere que yo sepa lo que Él desea, porque yo no lo puedo obedecer si yo no sé lo que Él desea para mí. Y Él quiere que yo lo obedezca, pero hay una sola forma de yo poderlo obedecer, si yo lo sé. Entonces, si Dios quiere que yo deje Estados Unidos, como me pidió en un momento dado, y viniera a vivir para acá, yo tengo que saberlo. Yo no puedo obedecerle si no sé con claridad qué es lo que Él me está tratando de comunicar. Y Dios lo hace una y otra vez. La voz de Dios es consistente con mi llamado. Aquí está el apóstol Pablo de ilustración. Hechos 23:11. A la noche siguiente se le apareció el Señor. Vamos a ilustrarlo. Suponte que Pablo no supiera que aquí se apareció Dios o se apareció un ángel de Satanás. Vamos a suponer. Y él escucha esto. Ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así ha de testificar también en Roma. Pablo ahora necesita saber, ¿esto me lo dijo Dios o me lo dijo Satanás? Vamos, una ilustración. Bueno, esa voz es consistente con lo que ya Dios me había revelado en mi llamado. Sí, Dios le había dicho a Pablo lo siguiente. Pero el Señor le dijo, Hechos 9:15, ve porque Él, eso es Dios hablándole a Ananías, ve porque Él me es instrumento escogido, refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces Pablo sabe, mira, pero esta voz es consistente con lo que yo oí ya una vez que era mi propósito. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas en 2:7 dice, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a lo de la circuncisión, ¿a quién llamó Dios a ministrar a Pablo predominantemente? Los gentiles. Entonces de repente Pablo recibe una voz, que no se sabe de dónde es, o una dirección, que se fuera a ser pastor en Jerusalén. Pablo, ¿cuál fue tu llamado? No, a los gentiles. Pues no puede ser Jerusalén, porque la voz de Dios tiene que ser consistente con tu llamado.
Y eso es importante porque Dios nos hace llamados. Usted no puede, por ejemplo, ser pastor sin un llamado. Lamentablemente, nosotros nada más hablamos de llamado cuando se refiere al pastorado. Nadie se ve como ingeniero como su llamado, ni como médico como su llamado. Pero el llamado de Dios es aquello a lo cual Dios me ha, valga la redundancia, llamado a hacer en la vida secular, que el mundo llama secular, o la vida de iglesia. No hay una separación para Dios. En la vida, toda la vida es sagrada para Dios. Entonces, la voz de Dios es consistente con mi llamado como pastor, como médico, como ingeniero, como piloto, como ama de casa, como pintor, lo que tú quieras. Cuando yo tengo ese llamado y yo entiendo que esto es lo que Dios me ha llamado a hacer, las cosas que Él me irá comunicando serán consistentes con eso que Él me ha llamado a hacer. De manera que cuando algo resulta contrario, no es que no pueda hacer, pero tengo que preguntarme ahora si Dios me está cambiando el llamado. Y puede ser. Dios me sacó de la medicina para el pastorado, pero Él me cambió el llamado. Pero si no me ha cambiado el llamado, probablemente su voz, yo tengo que preguntarme, ¿eso soy yo que le estoy oyendo? ¿Es mi carne que la está produciendo? ¿Son mis emociones, mis sentimientos? ¿O es Dios realmente que me está dirigiendo en esa dirección? Número 5, creo. La voz de Dios es consistente con mi crecimiento espiritual. Hebreos 5:12. Pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Mira lo que el texto está diciendo. Ha pasado suficiente tiempo de la conversión y la otra vez es importante, tenéis necesidad, o sea que había una vez que no tenía necesidad y otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y entonces otra vez, porque es el contexto, habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué implica eso? En algún momento tú tomaste decisiones que hicieron esto, tú venías avanzando, hicieron esto. Y ahora tú estás consumiendo leche otra vez. Cogí un trabajo con una carga tal de horas de trabajo que ahora yo no puedo orar, yo no puedo ir a la iglesia a un estudio bíblico. Yo los domingos voy más o menos frecuentemente y de repente mi crecimiento espiritual ha comenzado a retroceder. Alguien me preguntó un día en la congregación, pastor, me están ofreciendo un trabajo. Yo no estoy seguro si lo debo coger. Y el trabajo tiene mucho más ingreso. Mal comienzo. Dinero no puede tomar nunca la decisión. Cuando el dinero toma la decisión, Dios está fuera de la ecuación. No porque el dinero en sí sea malo, sino que la decisión de un trabajo no la decide el dinero ni las condiciones, la decide Dios. De acuerdo a el llamado que Dios me está haciendo en este momento de mi vida. Él conoce mi madurez espiritual, Él conoce las dificultades o no con mis hijos, con mi esposa, con mi matrimonio. Él conoce las circunstancias que me van a rodear, Él conoce las tentaciones que me van a venir y Dios me puede decir sí, no, dada todas esas circunstancias que tú no conoces. Entonces, cuando la decisión la va a tomar el aumento de salario, ya mi mente está nublada, está cerrada, ya yo sé lo que Dios va a decir, cógelo porque el salario es más alto. Pero no es eso lo que yo necesito hacer. Ok, háblame de las condiciones del trabajo. No, de eso no es que estoy preguntando. ¿De qué manera tu trabajo puede afectar tu vida espiritual? Bueno, hay algunos domingos yo no voy a poder venir a la iglesia, voy a estar viajando. Porque el domingo es día del Señor. ¿Sí o no? Entonces de repente yo comienzo por ahí. Cuando yo comienzo a faltar domingo, luego falto miércoles y luego estoy muy cansado. Y ya no es un domingo al mes, son 2 al mes, son 3 al mes. Y de repente yo que ya estaba consumiendo alimento sólido, estoy con un biberón de leche otra vez. Entonces decisiones
que retroceden mi crecimiento espiritual, no pueden venir de Dios. La voz de Dios es consistente con mi crecimiento espiritual, no mi retroceso. Entonces vendrán ofertas de trabajo, del mundo, de actividades sociales, vendrán todo ese tipo de cosas. Si eso retrocede mi crecimiento espiritual, si representa una amenaza para mi crecimiento espiritual, eso no puede venir de Dios, porque Dios no puede querer que yo me atrofie espiritualmente. Dios quiere que yo crezca espiritualmente. Entonces te das cuenta que si yo tengo claro estos principios a la hora de yo orar, no debe ser tan confuso lo que está pasando en mi mente. Pero yo necesito tener las prioridades en orden, como ya hablamos. Ok, seguimos. La voz de Dios es consistente con las circunstancias que Él orquesta. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4, el 11 al 13, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Vamos a parar un momento. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Porque si esa condición no está presente, en la dificultad yo voy a tener mucho problema tratando de discernir la voz de Dios. Porque yo voy a tratar de discernirla en medio de la ira, de la incomodidad, de la insatisfacción, de la ingratitud, y no hay nada más confuso que la voz de Dios para un creyente insatisfecho, ingrato, incómodo, airado. Entonces, Pablo dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo sé vivir en pobreza? Yo quisiera creer que si me toca la oportunidad, yo pudiera decir eso, pero yo no lo sé, porque yo no lo he vivido todavía. No es que yo he sido rico toda la vida, pero yo no puedo decir, yo sé vivir en pobreza. Pablo dice, no, yo sí sé vivir en pobreza. Yo he vivido en pobreza, yo he vivido en abundancia y yo estoy contento. Bueno, cuando Dios comienza a orquestar circunstancias en mi vida, no, déjame borrar eso. Cuando yo comienzo a vivir circunstancias en mi vida, yo no puedo olvidar que todas han sido orquestadas por el Dios soberano que controla cielo y tierra, que nada ha pasado desapercibido a nuestro Dios. Absolutamente nada. Y eso es lo que a nosotros nos puede dar tranquilidad y paz en medio de lo que yo estoy viviendo. Pero recuerden que hablamos de que para yo discernir la voz de Dios, yo necesito una mente tranquila, una mente en paz, yo necesito sosiego. Eso yo no lo puedo tener si yo no he aprendido a descansar en la soberanía de Dios. Entonces, cuando yo descanso en que Dios orquesta mi circunstancia, yo aprendo el secreto de estar contento independientemente de lo que me esté ocurriendo, y ahí entonces yo tengo claridad de su voz cuando Él trata de comunicarme algo. ¿Por qué? Porque Dios es en la quietud que va a hablarme, y en la quietud yo puedo escuchar. Ahora, ¿qué resulta? Que yo estoy tratando y no escucho, no entiendo. ¿Qué hago? A veces cambiar mi forma de orar. Aquí hay 3 palabras claves. Señor, revélame. Señor, enséñame. Señor, guíame. Quizás, yo no sé si alguna vez yo he hecho oraciones tan cortas como esa, pero yo creo que sí. Oraciones de una palabra, o de 2, o de 3. Señor, revélame. Pues yo no sé qué hacer. Señor, guíame. Porque estoy perdido. Pues guíame. Ahora yo tengo que confiar ahora que me va a guiar. Señor, enséñame. No es simplemente enséñame qué decisión. Nota que yo lo dejé a propósito así. Enséñame qué. Mi pecado, mi rebelión, lo que está dificultando que yo no te escuche, la decisión
Enséñame, ¿qué? Lo que tú quieras, lo que tú entiendas que yo necesito aprender. El cambio que tiene que operarse en mí, enséñame. ¿Esa es una oración? Si alguna vez ha hecho una oración tan corta de una palabra, Señor, enséñame. Amén. Y se va. Sí, yo creo que le he hecho más de una vez. Yo necesito más de ahí. Tú sabes todo lo que enséñame implica. Esa oración es enorme, pero usted tiene que tener confianza en el Dios que sabe interpretar la palabra enséñame y las motivaciones de su corazón. Él no necesita más de ahí. Cuando Cristo terminó, Él cerró su oración de la cruz, por así decirlo, con una palabra. Tetelestai, consumado es, se acabó, listo. No tenía que decir más nada. Guíame. Usted está perdido en el carro, no sabe para dónde ir, para ilustrarlo. No tengo que decirle más nada. Señor, guíame. ¿Cómo? No sé, tú me guías. A veces Él me ilumina, a veces Él me manda a alguien en la carretera que me conoce. Quizá es un agente de policía que una vez paró a mi esposa en Estados Unidos y le hizo una pregunta, o ella lo paró y él le dijo qué hacer. Que me guíe. Lo que pasa es que nosotros muchas veces le decimos a Dios también cómo lo haga. Señor, guíame, entonces mándame a mi hermano. No, Dios se reserva el derecho de determinar Él las maneras como Él me va a guiar, a enseñar. Revélame, Dios, yo estoy perdido, yo no sé. Y Dios lo hace. Salmo 25:4. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Muéstrame es revélame y enséñame, está la otra palabra. Ya es una oración poderosa. Muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. La voz de Dios va a ser mucho más audible cuando yo tengo la disposición de poder entonces ver las circunstancias alrededor como parte de la respuesta a mis oraciones. Usted lo ha oído otras veces, pero lo vamos a repetir. Señor, dame paciencia. Señor, dame una persona sumisa. Yo he tenido mucha dificultad con el orgullo y la rebelión. Entonces, al mes me ponen un jefe imposible en el trabajo. Entonces, ahora yo tengo un jefe imposible y yo comienzo a quejarme. ¿Cómo está fulano? Imagínate, tengo un jefe imposible. Yo no sé cómo voy a hacer porque... Y el Señor arriba diciendo, oye, te contesté la oración, ¿cuál es tu problema? ¿Tú no querías desarrollar obediencia, sumisión? Te he dado el instrumento perfecto. ¿Cuál es? Un jefe imposible. ¿Usted piensa que el título que Moisés se ganó de parte de Dios, que no había hombre más humilde o manso que Moisés sobre la faz de la tierra, ¿usted cree que él se ganó eso siendo jefe? No, trabajando para el suegro. 40 años. Cualquiera que trabaje para su suegro 40 años llega a ser el siervo más humilde sobre la faz de la tierra. Eso es como Dios lo hace. Pero nosotros queremos que las oraciones sean respondidas. Señor, dame un siervo humilde. Entonces yo me acuesto y mañana yo amanezco una ovejita, un corderito. No, yo nunca he visto una respuesta de esa manera. Dios dice, ok, muy bien, te voy a conceder la oración. Ponte en el yunque. Entonces sale Pablo. Wow, cualquiera quisiera tener el corazón de Pablo. Sí, pero lo formaron a palo y a latigazo y naufragando, y tú viste cómo lo formaron. Como decía A.W. Tozer decía, yo no creo que Dios use a nadie grandemente hasta que no lo haya herido profundamente. Yo no creo que Dios use a nadie grandemente hasta que no lo haya herido profundamente. Claro, son mis heridas las que quitan todo lo que no se parece a Cristo. Son los golpes lo que quitan todo lo que no se parece a Cristo. Esta mañana, en la reunión de pastores que teníamos, hablamos de diferentes cosas, pero recordaba de la historia de Hudson Taylor, que en un momento dado lo visita un misionero joven, con todo el brillo de lo que él iba a hacer en el campo misionero, y Hudson Taylor le dice, mira hijo, cogió un vaso, lo llenó de agua hasta el tope,
Le dio un golpe al escritorio, el agua salpicó y salió. Le dice, la vida te va a golpear de esa manera. Pero recuerda, cuando la vida te golpee, que lo que sale de ti es solamente lo que estaba adentro. Nosotros hemos sido golpeados por la vida, ¿sí o no? Diferentes maneras, diferentes grados. Y cosas han salido de mí. Lo único que ha salido de mí es lo que estaba adentro. ¿Y sabes qué? A veces, en respuesta a mis oraciones, Dios, yo quiero ser como tu Hijo Jesús. Señor, yo quiero ser manso y humilde. Y entonces, wow, pero yo no sabía que yo era capaz de eso. Ajá. No sabemos que somos capaces de nada hasta que la vida nos golpea. Y de repente, salga corriendo que lo va a salpicar no huele bien. La voz de Dios es consistente con la responsabilidad que Él me impone. Déjame leer el texto para luego aplicarlo. 2 Samuel 11:1. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos, y todo Israel destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Hay cosas ahí que llaman la atención, ¿verdad? Lo primero que llama la atención es el pero. Yo no sé si usted se para a analizar los peros de la Biblia, pero no le pase por alto a ningún pero de la Biblia. Porque los peros de la Biblia no están ahí por nada, por ninguna razón, están ahí por una razón. El pero es una palabra de contraste entre lo que se acaba de decir y lo que se va a seguir diciendo. Entonces, ¿qué es lo que se acaba de decir? Que este es el tiempo cuando los reyes iban a la guerra, pero David no fue. ¿Y qué le pasó a David esa noche? Cometió su adulterio con Betsabé, ¿verdad? Cuando yo lleno mis responsabilidades, hay muchos pecados que yo no cometo. Simplemente porque no estaba ahí, estaba llenando mis responsabilidades. Cuando yo no lleno mis responsabilidades, yo estoy en otra cosa, en otro lugar, donde Dios no me quería, haciendo una cosa que Dios tampoco quería que yo hiciera, y es ahí donde las tentaciones se presentan. La voz de Dios es consistente con el llenado de mis responsabilidades. A veces como esposo, a veces como esposa, a veces como ingeniero, a veces como médico, a veces como hijo, a veces como pastor. Llena tus responsabilidades, es parte de tu llamado, es parte de tu vida de santidad. ¿Cuál? Ser responsable. Cuando yo no lleno mis responsabilidades, soy irresponsable, y en la irresponsabilidad Dios no se complace, en la irresponsabilidad Dios no me protege, en la irresponsabilidad Dios no me habla, en la irresponsabilidad yo tomo decisiones erradas. La voz de Dios es consistente con el llenado de mis responsabilidades. David, si hubiese estado donde te tocaba estar, no en Jerusalén, sino allí donde tú enviaste a Joab, quizá esa noche tú no hubiese visto a Betsabé. ¿Te das cuenta cómo funcionan las cosas? La voz de Dios es consistente con mi buen testimonio. Filipenses 2, 14 y 15. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Yo voy a comenzar por abajo, por lo último. ¿Tú entendiste cuál es tu llamado y el mío? Tu llamado y el mío es a resplandecer como luminares en medio de una generación que está torcida y que es perversa. ¿Ok? Entonces, Dios me va a colocar en medio de un trabajo X, en medio de una generación perversa y torcida, que me va a estar viendo. Y Dios dice, en medio de esa oscuridad yo quiero que tú brilles. De manera que tú, hijo mío, a ti no te luce ir a trabajar quejándote y murmurando y, ¿qué más dice aquí? Y causando discusiones. A ti no te luce eso. ¿Por qué? Porque eso es contrario a tu llamado.
y la voz de Dios y empaña tu testimonio. La voz de Dios es consistente con tu buen testimonio. Eso no es un buen testimonio. Eso que tú estás oyendo, eso no puede venir de mí. ¿Por qué? Porque eso no te da un buen testimonio. Pero más aún, si mi buen testimonio no está presente, a la hora de orar, yo no sé lo que Dios me está diciendo. Porque mi buen testimonio, mi mal testimonio, me tapa los oídos, por la bulla que mi mal testimonio causa. Entonces, si yo quiero poder discernir la voz de Dios, yo necesito tener un buen testimonio que complace a Dios. Dios quiere hablarme, despeja mi mente, y si hay algo que yo estoy haciendo o yo me siento liderado a hacer que no es consistente con un buen testimonio, eso no viene de Dios. ¿Y de dónde viene? Bueno, de tu carne o de Satanás, pero de Dios no viene. ¿Qué puede venir de Dios? Aquellas cosas que me hacen brillar como luminares en medio de una generación perversa y torcida. ¿Te das cuenta? A veces nos metemos para usar una ilustración que ya usé, nos metemos en un préstamo que no podemos pagar, que mi entorno luego condena, no un buen testimonio. ¿Estás seguro que eso vino de Dios? No, porque mi testimonio está siendo empañado. Entonces quizás no vino, quizás tengo que ser más cuidadoso la próxima vez. La voz de Dios es consistente con los dones y talentos que yo poseo. Romanos 12, 6, 8. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. Si el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. En otras palabras, conoce tus dones, y a la hora de tú entender que Dios te está enviando a hacer algo, pregúntale a otros si ellos han visto esos dones en ti. Usted conoce mi ilustración favorita, yo la voy a volver a usar porque es fácil de ver conmigo. Ok, se supone que si yo voy a ser pastor de una iglesia, yo debo tener algunos dones. De repente, a mí se me ocurre que a partir del domingo que viene yo voy a ser líder de adoración. Eso fue una nueva revelación que Dios me dio. Entonces alguien se va a sentar conmigo, ayudarme a entender que no puede ser. Pero eso no es tan difícil. Pastor, una pregunta. ¿Usted es músico? ¿Usted sabe algo de música? No. ¿Usted tiene talento para la música? ¿Usted sabe cantar? ¿Tiene voz para cantar? No, pero yo estoy convencido que Dios me hizo un llamado a ser líder de adoración. No, pastor. Quizá otro Señor lo llamó, pero no el Señor de allá arriba. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede ser? Dios no puede hacer un milagro. Él hará el milagro primero y luego le hace el llamado. Usted tiene que tener dones y talentos compatibles con su llamado. Si yo no tengo llamado para eso, yo no puedo estar siendo dones para eso, talentos para eso. Yo no puedo estar siendo llamado a hacer una cosa para lo cual yo no he sido equipado. Yo voy a usar una historia real que ya algunos se han oído, pero ilustra esto mismo. Howard Hendricks es un señor, ya debe tener 80 y pico de años. Un día esto voy a usar su nombre y alguien probablemente va a decir, mire pastor, ya él acaba de morir, porque así pasan las cosas, a veces me han pasado. Pero él ha formado muchos pastores. Entonces, en una ocasión, él tenía muchos estudiantes de seminario, y había un estudiante de seminario que él está tratando de dirigirlo en una dirección que no fuera pastoral, porque él no tenía don de predicación y de enseñanza, pero él insistía que sí. Bueno, entonces él se ha reunido múltiples veces, se lo ha dicho de toda la manera posible. Oye, tú no tienes el don para enseñar, para predicar. No, pero él estaba convencido que sí. Finalmente ya él, un poco irritado, le dijo, mira, mijo, quizás tú tienes el don de la predicación, pero nadie tiene el don de oírte. Entonces, si no tengo el don, el talento, no tengo ese llamado. O sea, es esto que está aquí.
la voz de Dios es consistente con los dones y talentos, debía decirle a ese estudiante, eso no es de Dios. Porque los que escuchan me dicen que no lo tengo. Yo no puedo insistir yo en que lo tengo porque no soy yo que me escucho, son los otros. Entonces el que me escucha me está diciendo que no lo tengo. Pues si no lo tengo, no puedo tener ese llamado. Entonces dones, talentos preceden mi llamado para poder ejercerlo. Entonces ya ahora yo puedo escuchar la voz de Dios con más facilidad. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.